Una de las dudas que yo tenía y que me empujó a estudiar psicología fue ¿por qué las personas son de una forma cuando las trato de forma individual y por qué son tan diferentes cuando las trato en grupo? Freud decía que la inteligencia se ve cancelada por la participación de la masa. Esta y otras cuestiones sobre la psicología de las masas la vamos a ver en este video. Bienvenidos a mi canal, aquí estamos apasionados por la mente humana y por el psicoanálisis. Si tú también eres un apasionado de la mente humana, suscríbete, dale un like, comparte este video y espero que te sirva para hacer tareas si estás haciendo tareas. Bueno, pues este mes lo que quiero es hablar un poco sobre el fandom de internet, sobre el hate, sobre la soledad y sobre los grupos sociales, pero para adentrarme en este tema primero tengo que hablar de la psicología de las masas y de todo lo que nos dejó Freud en este gran libro. Pues Psicología de las masas y análisis del yo fue un libro que surgió en 1921. Y aquí hay que tomar en cuenta el contexto que tenía Freud, pues él nació dentro del gran imperio austrohúngaro en Viena, que era un imperio muy importante en Europa y que justo en 1919 cayó. Y después de esta caída, pues hubo muchos cambios y se generaron varios países como lo fue Austria, que es donde decimos que viene Freud, pero en realidad él era de un imperio y en ese preciso momento el imperio había reducido bastante. Y pues todos los temas sobre este comportamiento de las masas y evidentemente el comportamiento de ese imperio a ser reducido a un país es parte del contexto que tenemos que tener en cuenta para entender con mayor profundidad el libro de la psicología de las masas y el análisis del yo. Pues bien, adentrándonos a esta lectura vamos a entender que Freud empieza, como en muchos otros de sus libros, a hablar de lo que ya otros autores con anterioridad habían hablado de psicología de las masas y análisis del yo. En ese sentido se mete a estudiar a Le Bon, a McDougall y a Trotter para hablar tanto de qué era una masa, las características de la masa y también del instinto gregario. Posteriormente a que plantea lo que dicen los autores, él más o menos los va criticando y al final desarrolla cuál es su teoría y cuál es su aporte desde el pensamiento psicoanalítico. Ahora bien, ¿cuál es la definición de la masa? ¿Cuáles son las características de la masa? ¿Qué fue lo que Freud aportó a este tema tan importante en esa época y evidentemente en la actualidad? Vamos a empezar diciendo que la masa es un grupo de individuos que tienen algo en común y que por supuesto se pueden influenciar y se influencian recíprocamente, mutuamente unos a otros. Esto es lo que era la masa para Le Bon. Posteriormente vamos a ver las características que McDougall le da a la masa y estas características son las siguientes. La masa es extremadamente excitable, impulsiva, apasionada, inclinada a acciones extremas, accesible solo a las pasiones más groseras y los sentimientos más simples, extraordinariamente sugestionable, aturdida en sus reflexiones, violenta en sus juicios, receptiva solo para los razonamientos y argumentos más elementales e incompleta, fácil de conducir, pero pronta a dejarse arrastrar por la conciencia de su fuerza a toda clase de desaguisado, que solo esperaríamos de un poder absoluto e irresponsable. Esto es en la página 81. Y de estas definiciones es de donde Freud parte para explicar un poquito más su propio pensamiento acerca de la masa. Para Freud, la masa tendría que estar influenciada siempre a partir de un líder, y este líder podría ser el representante del líder de la manada primitiva o de la horda primitiva, del cual ya había hablado en su libro Tótem y Tabú. Y evidentemente esto lo va a relacionar Freud, que el líder de la manada primitiva, que funge como el líder de la masa, también es el representante del ideal del yo. También nos indica Freud que en la masa no se tolera el individualismo, no se tolera tampoco alguien que pueda destacar. Si alguien destaca va a ser atacado y por supuesto tanto el amor propio como el narcisismo también va a ser algo que no va a estar dentro del grupo o de la masa. También nos dice Freud, y esta es una indicación que a mí me dio mucha risa o es algo que me dio mucha comprensión de estos fenómenos sociales o de estos fenómenos de la masa, es que el sentido de la inteligencia autocrítica se ve cancelada y se ve asimilada a el grupo, es decir, la inteligencia que podría tener el líder de la manada o la inteligencia que puede compartir la masa en su conjunto. Por lo tanto, alguien que es muy inteligente cuando es partícipe de la masa se podría volver un imbécil, siempre y cuando el líder de la manada sea un imbécil también, o si el grupo pues, no tiene una inteligencia suficiente, pues todo se va a ver anulado ahí, cancelando su propia inteligencia. Y esto explica cómo un gran amigo mío que considero muy inteligente está siendo seguidor del Temach y lo idolatra como si fuera un héroe o al mismo tiempo participa en grupos de ultraderecha religiosos. Y a mí me parece que es parte de que su inteligencia se ve cancelada por la participación de ese grupo, por no poder afrontar su propia soledad y tener que ser partícipe de esa masa para sentirse acompañado. Algo que aporta mucho Freud en este tema es el tema de la identificación.
que evidentemente es un tema bastante complejo. Para Freud, las identificaciones se dan siempre hacia la primer figura que tenemos en nuestra vida, es decir, hacia nuestro padre o hacia nuestra madre, por apuntalamiento analítico. Ese es un concepto muy difícil, no lo voy a explicar en este video, pero a lo que voy es que es a partir de la convivencia con esas personas en esos primeros años de vida que se genera esa identificación y al mismo tiempo se genera un ideal del yo que evidentemente puede estar relacionado con el deseo de tus padres hacia ti. Y es ese ideal del yo el que está enfrente de estas identificaciones. Y evidentemente estas identificaciones son las que se van a relacionar con el líder de ese grupo o de esa masa. Y entonces tu ideal del yo va a estar de alguna u otra manera sujeto hacia el líder, como representando un esquema. Freud representa un esquema bastante extraño, que se lo vamos a poner por acá, en donde pues vamos a ver por un lado el objeto, el líder y el ideal del yo y el yo, y cómo esto va a estar en relación constante cuando estés dentro del grupo social en el que estés envuelto. Algo que me hace reflexionar este tema con referencia al yo, el ideal del yo y el líder de la masa, es que evidentemente aquí hay un proceso inconsciente en donde tú vas a reconocer a ese líder como un líder a quien seguir y evidentemente que representa ese ideal del yo. Ese es el proceso inconsciente. Y evidentemente, entre menos hayas trabajado con estos procesos inconscientes, entre menos hayas trabajado con la diferenciación entre tu yo, el ideal del yo, el deseo de tus padres y evidentemente toda esta cuestión, más susceptible vas a ser a seguir a cualquier imbécil y a tenerlo como ese representante de tu ideal del yo. Y que evidentemente esto te va a atrapar y te va a plantear a ti dentro de esa masa de la cual no vas a poder salir hasta que te des cuenta, después de algunos años, de lo que pasó. Y todos sabemos que esto es precisamente lo más peligroso. Y que, pues, todos sabemos qué fue lo que pasó en esa Alemania de 1936 a 1945. Y eso es algo que se está representando actualmente y cómo todo un grupo social está siguiendo a cualquier persona que simplemente marca fuerza, marca una tendencia y busca representar a un enemigo. Y evidentemente cuando tú empiezas a ver este comportamiento que dirige toda esa energía y toda esa violencia de la masa hacia un objetivo, hacia una persona o hacia un grupo de personas, es donde corremos mayor riesgo. De esta manera podemos comprender cómo estas personas van a estar cancelando su propia inteligencia para poder ser un seguidor de alguna persona que va a atacar a alguien desde donde surge una amenaza. En ese sentido, Freud nos dice que ahí la inteligencia y el individualismo y el razonamiento y la autocrítica y la crítica hacia el líder se va a ver completamente anulado. Y desde esa perspectiva, pues evidentemente se puede entender que haya tantas personas dentro de grupos de fandom que hacen algunas cosas que verdaderamente, pues para los que estamos fuera de ese grupo, nos parece algo completamente irracional. Es decir, que para que tú dejes de ser seguidor de Temach, o que dejes de ser uno más del rebaño, o alguien que no tiene esa individualización, o no tiene la capacidad de raciocinio por sí mismo, y evidentemente se ve envuelto en un grupo social como este, pues es importante que vayas a acudir a psicoanálisis, que puedas empezar a hacer ese trabajo de diferenciación entre el yo, el ideal del yo, los deseos de tus padres, tu propio deseo, que evidentemente puedas despertar ese individualismo, que puedas trabajar con esa personalidad, con esa persona, para que ya no te dejes influenciar por cualquier persona, por cualquier grupo religioso, por cualquier grupo social, por cualquier causa, que muchas de esas son bastante irracionales. La siguiente semana vamos a hablar un poco más de estos fandoms, de este hate de internet y evidentemente cómo funciona. Pero bueno, aquí lo importante es que tú puedas empezar a trabajar contigo mismo, con tu propia persona, con un profesional, de preferencia en psicoanálisis, pero evidentemente si no te gusta el psicoanálisis o te ves ajeno a esto, pues que también puedas simplemente empezar a trabajar contigo, pero con un profesional, alguna corriente psicológica, cuando menos, no con cualquier persona que esté siguiendo, como muchos de estos coaches o muchos de estos temaches. Pero bueno, si les gustó este video, déjenme un like, si comprendieron algo, déjenme en los comentarios que comprendieron, qué les gustó, qué no les gustó, y por supuesto nos vemos la siguiente semana con un nuevo video, y recuerda que quien trabaja con su mente enfrenta sus deseos. Y de hecho, esta es una de las confusiones más grandes que he visto en discursos psicoanalíticos, donde casi se ve muy claro que el discurso del psicoanalista ahí está atravesado por una línea moral, donde lo que es bonito, lo que es buena expulsión de vida y lo que es feo o es destructivo
es pulsión de muerte, y no funciona así. Entonces, cuando ven a un psicoanalista que lo haga de esta manera, pues ya van a estar viendo que hay un atravesamiento moral por ahí